Todos hemos visto en las noticias estas semanas las nuevas decisiones de la Fed. Dicen que van a dejar de inyectar liquidez al mercado y no solo esto, se están planteando incluso vender los activos que han ido comprando durante todos estos años y que nos han llevado, según muchos dicen y yo también pienso, a esta inflación disparada. En Estados Unidos salió el otro día el dato y era de las más altas en las últimas 3 décadas. En España un 7% y este 7% de inflación haría que en solamente 7-8 años perderíamos la mitad de nuestro poder adquisitivo. Por eso, para evitar esto, ahora sí los bancos centrales se han dado cuenta de que han ido demasiado lejos y quieren retirar todos los estímulos que han ido metiendo al mercado. Y esto hay quien dice que puede desatar una crisis. Y es que, como hemos visto en otros vídeos, aunque yo no lo piense, tal y como ellos afirman, hay quien dice que el mercado, sobre todo de acciones, está muy caro y que en 2022 va a venir una crisis sin precedentes. Y bien, esto lo vamos a analizar un poquito más tarde al final del vídeo, si va a llegar en este 2022 o si no, pero sobre todo lo que vamos a ver en este vídeo es cómo prepararnos para esta posible crisis y sobre todo, si viene, cómo afrontarla para salir más fortalecidos de ella. Porque hay una cosa clara, y es que las crisis son momentos difíciles, pero también son momentos de oportunidades. Y es en las crisis donde se siembran las semillas de los grandes patrimonios. La mayoría de la gente entra en pánico cuando oye la palabra crisis. ¿Por qué? Porque piensa en caídas, porque piensan que el mercado no se va a recuperar en muchísimos años y piensa que las acciones que ha comprado se van a ir a cero perdiendo todo su dinero. Pero en este vídeo te voy a enseñar a que esto no sea así, a que pese a que haya una crisis, tú al cabo de los meses o los pocos años, tu patrimonio vuelva al nivel actual e incluso crezca con más fuerza de lo que lo estaba haciendo antes. Por eso quédate hasta el final porque vamos a ver los pasos indispensables para crear riqueza en tiempos de crisis. Pero antes de nada, vamos a desmitificar qué es esto de las crisis, del crack, de las crash, de las recesiones, del bear market, todo esto. Y para ello vamos a empezar analizando qué son las caídas normales del mercado, para que no nos asustemos cuando haya días en rojo, porque lo más normal del mundo es que haya días en rojo prácticamente todas las semanas y todos los meses. Tanto es así que fijaos, lo normal es que todos los años el mercado corrija en algún momento un mínimo de un 10%, ¿de acuerdo? Esto se llama corrección y es normal que todos los años haya correcciones. Por eso lo que no es normal es que tengamos YouTube llenos de vídeos del gran crash cada vez que el mercado cae un 2 o un 3%, porque un 2 o un 3% aún está lejos de lo que es normal en el mercado. Y es que dentro del periodo tan alcista que llevamos, lo normal es que dentro de cada año haya una caída del 10%. Y es que fíjate en esta tabla, ¿de acuerdo? Aquí vemos los drawdowns intraanuales que ha sufrido el S&P 500, que es el índice de referencia en cuanto a la bolsa, que es el que recoge la capitalización de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Como vemos, prácticamente no hay año en el que el índice no caiga un 5%, pero es que, como vemos, también hay muchos años en los que cae un 10, un 15 o incluso un 20%. Fíjate, en 2021 un menos 4, en el 20 un menos 33, y aún así acaba en positivo, en el 19 un menos 7, en el 18 un menos 20, en el 17 un menos 3, en el 16 un menos 11, en el 15 un menos 13. Si tú lees y ves esta tabla así tan roja, tan fea, te pensarías que estamos en periodo bajista, que las bolsas no se han recuperado. O probablemente si ves estas caídas te asustarías porque piensas que vienen otras muchas más graves y acabarías vendiendo. ¿Y qué pasa? Que te hubieras perdido toda esta subida del mercado. No es para hacérselo reflexionar, no es para hacerse reflexionar que quizá hay que entender que el mercado tiene que corregir, que es sano para que el mercado siga subiendo a largo plazo y que no hay que vender ni hay que alarmarse como hacen pues todos los medios de comunicación cada vez que el mercado cae. Como te decía, desde la Segunda Guerra Mundial ha habido más de 26 correcciones. Recuerda, una corrección es cuando el mercado cae más de un 10%. La media de caída en estas correcciones ha sido del 14% y la media que ha tardado el mercado en recuperarse ha sido 4 meses, ¿de acuerdo? Aquí tienes un gráfico donde le puedes echar un vistazo a esta estadística. Cuando la caída no es de un 10% y es superior al 20%, se considera que entramos en bear market o en mercado bajista, ¿de acuerdo? Y desde la Segunda Guerra Mundial hemos pasado por 12 periodos bajistas. Aquí los tenéis todos. En el 46, en el 48, en el 56 y así hasta llegar al del 2007, que fue uno de los más graves de todos, cuando el mercado cayó más de un 40-50%.
Vivir esta experiencia a la generación de los millennials, aquellos que tienen más de pues entre 28 y 40, 50 años, ha hecho que se mantengan alejados de la inversión. ¿Por qué? Porque cuando vieron en 2008 que el mercado cayó tanto, literalmente se hicieron popó. ¿Y qué pasa? Que después se perdieron todo el ciclo alcista después de 2008 dejando de multiplicar su patrimonio por mucho. Por eso no hay que tener miedo a las caídas, hay que estudiarlas, hay que entenderlas y hay que asumir que van a ser parte del camino, para que cuando lleguen no entremos en pánico, no vendamos si tenemos buenos productos de inversión y dejemos que se recuperen. La media de recuperación cuando ha habido un periodo bajista ha sido de unos 2 años, ¿de acuerdo? Por eso no hay que entrar en pánico, el mercado no se va a recuperar de inmediato, pero sí lo va a acabar haciendo y tu patrimonio pues va a seguir creciendo incluso a niveles superiores a los que estaba antes de esta corrección de este mercado bajista. Y desde la Segunda Guerra Mundial el mercado ha caído en más de un 40%, que cuando esto ocurre se considera que hay un crash o un colapso en 3 ocasiones, siendo la última la del 2007, ¿de acuerdo? Como veis no es tan reciente, ¿vale? Solo ha pasado en 3 ocasiones en los últimos 80 años. Esto no quiere decir que no vaya a volver a pasar, no quiere decir esto, pero no tiene por qué pasar que este año, que el siguiente o que dentro de 3 sea una caída de más del 40%. Lo normal sería que no llegue a estos niveles de caída tan grande. Pero aún así, cuando ha caído más de un 40%, el mercado también ha acabado siempre recuperándose. Por tanto, ahora que entendemos cuáles son las verdaderas crisis, qué es una corrección, qué es un bear market y qué es un crash o un colapso, ya sabemos cómo afrontarlas psicológicamente cuando lleguen. Lo primero, con paciencia. Y vamos a ver 5 reglas para sobrevivir y crear riqueza en estos periodos en el que el mercado está bajista o incluso ha podido colapsar, ¿de acuerdo? La primera regla es asumir que es imposible, de verdad, predecir cuándo el mercado va a caer. Por mucho que haya gente con grupo de Telegram que te cobren no sé cuánto al mes por predecirlo, por mucho que el gurú de turno de Twitter te lo diga, o por mucho que los youtubers digan que este es el año, que el siguiente es el año, o que dentro de 5 es el año. Tenemos a Kiyosaki, siempre el pobre, haciendo el ridículo en Twitter, porque lleva diciendo desde el 2012 que iba a haber una crisis del 50%, cuando el mercado desde 2012 pues ha multiplicado, pues no sé si por 3 o por 4. Yo adoro a Kiyosaki, soy súper fan de su libro y ojalá hubiese cientos de Kiyosakis educando como lo hacen él con su libro de Padre Rico, Padre Pobre. Pero falla en su vertiente gurú de predecir los crash del mercado. Y no solo Kiyosaki, de verdad. Warren Buffett, su frase, una de las más famosas es: market time es mejor timing de market que market timing, ¿de acuerdo? Es mucho mejor pasar mucho tiempo invertido porque te vas a asegurar que vas a sobrevivir a estas crisis y que tu patrimonio va a seguir creciendo, que intentar adivinar cuándo va a caer el mercado, porque es prácticamente imposible. Nadie prácticamente es capaz de hacerlo. No hay ningún inversor que haya podido adivinar una crisis tras otra, pues demostrándolo, ¿no? Y sacando mejores rendimientos a largo plazo de los que ha sacado el mercado. La segunda regla es asumir que no vamos a poder adivinar cuándo el mercado va a caer y por tanto tenemos que estar precavidos y siempre tener un fondo de emergencia de al menos 3 a 6 meses de nuestros costes de vida ahorrados. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la crisis va a llegar cuando menos te lo esperes. Suelen llegar después del pico más alto de euforia y suelen caer repentinamente sin apenas dar señales. Por eso es importante tener en una cuenta en liquidez, sin tenerla invertida, de 3 a 6 meses de tus costes de vida, porque cuando suelen llegar las crisis también es cuando suelen llegar las dificultades laborales. Y suele pasar que a lo mejor te despiden, esperemos que no, y entonces ahí tú necesitas tener liquidez para no tener que vender tus inversiones cuando están en el punto más bajo, porque eso es lo peor que te puede pasar en una crisis. Si no tienes que vender, relativamente te tiene que dar igual que haya una crisis, y para eso es importante tener un poquito de liquidez, al menos de 3 a 6 meses de tus costes de vida. La tercera regla para sobrevivir y crear riqueza en una crisis es que elijas una cartera que se adapte a tus necesidades, ¿de acuerdo? Aquí la más típica, la que abunda en Twitter, es la de 100% renta variable, es decir, 100% acciones, que es la más rentable, pero también es la más arriesgada. Ya hemos visto los drawdowns que ha tenido pues 3 veces en los últimos 80 años de hasta el 40%. No todo el mundo está preparado para aguantar este bajón del 40%. Si tú no estás preparado, quizás es mejor que te hagas una cartera con más inmuebles, con más renta fija, con más oro, que va a darte menos rentabilidad a largo plazo,
pero la caída máxima va a ser distinta. Una cartera de 60% renta variable, 40% renta fija, puede tener sentido si tienes un perfil más conservador y no quieres tanta caída máxima si llega una crisis. Esto es importantísimo, debes conocerte como inversor y aceptar la cartera que mejor se adecua a tus necesidades, no tanto la que más rentabilidad puede llegar a dar en los mejores momentos. Y esto tiene también mucho que ver con las criptomonedas. Yo, como sabéis, soy muy fan de ellas, invierto en ellas todos los meses, pero alguien que invierta en criptomonedas y no esté dispuesto a asumir una volatilidad, por ejemplo, del 70% y que pueda ver de un mes para otro que su cartera haya caído en un 70%, no debería invertir. Sin ir más lejos, pues hace unos meses Bitcoin estaba en 60 y pico mil dólares y ahora está en 40.000, es decir, una caída de prácticamente un 50%. ¿De acuerdo? Entonces, conoce muy bien el activo que utilizas y entiende cuáles son sus máximos drawdowns para invertir en él con tranquilidad y no vender cuando vengan pues las vacas flojas, porque si es un buen activo acabará recuperándose. La cuarta arma, la cuarta regla que es imprescindible para prepararse ante cualquier crisis es mejorar tu perfil profesional. Siempre lo digo, tienes que hacerte indispensable en tu trabajo y en tu sector y trabajar la marca personal, porque no solo te puede crear nuevas fuentes de ingresos, sino que hará que cuando las cosas se pongan difíciles seas el último en despedir o el único al que no despedirán. Y esto te permitirá seguir teniendo liquidez en épocas de crisis y poder comprar el mercado cuando está a un 50% de descuento. Y esto hará que en cuanto empieces a recuperar, tus retornos se multiplicarán y a largo plazo no solo tendrás este 8% que promedian los índices, sino bastante más, porque habrás sobrecargado cuando el mercado estaba bajo. Y por último, y sinceramente para mí la regla más importante para sobrevivir a una crisis es escoger muy bien tu herramienta de inversión. Aquí hay muchos gurús que están eligiendo pues acciones de alto crecimiento, acciones en valor, acciones con dividendos, inmuebles, no sé qué, patatín, patatán. Pero ¿qué pasa? Que cuando viene una crisis y a lo mejor tu cartera está concentrada en 5 empresas, por mucho que las conozcas, cuando veas que caen un 40 o un 50%, no sabes si la crisis les va a afectar de sobremanera a ese sector concreto y nunca se van a volver a recuperar. Y puede que entonces es cuando te entre el pánico y prefieras vender porque no sabes si se van a recuperar como hacen los mercados. Esto con los fondos indexados nunca te va a pasar, porque si eliges un buen fondo indexado como el del S&P 500 o el Total World o el MSCI de Europa, pues tú sabes que estás invirtiendo, por ejemplo, en las 7.000 empresas más grandes del mundo y aunque haya quiebras dentro de esas 7.000 empresas, serán reemplazadas por otras que van subiendo y el índice a largo plazo se recuperará y seguirá creciendo a este 7 o 10% anual que suelen promediar. Y es que de verdad esto es más importante de lo que te crees, porque cuando todo está en periodo alcista tú tienes mucha confianza en tu tesis de inversión, pero cuando llegan caídas del 50, 60 o 70%, como pasó en el top 10 del Nasdaq en el 2000, a ver quién aguanta esas empresas o hasta qué punto, porque no sabes si se van a ir a la quiebra tus 5, 10 o 20 empresas que hayas escogido y tu cartera se va a ir a cero, mientras que con los fondos indexados esto no va a pasar porque otras nuevas van a entrar al índice y lo van a empujar para arriba poco a poco hasta recuperar y superar los valores iniciales de antes de la crisis. Por eso, si quieres aprender más sobre la inversión en fondos indexados, te dejo este vídeo donde te hablo de los 3 fondos indexados para convertirte en millonario con apenas 300 euros al mes. Y también te dejo este otro vídeo por si prefieres la variante de los ETFs también para invertir en fondos indexados, para que aprendas a cómo hacerlo ya estés en España o en Latinoamérica. En este vídeo vas a encontrar los mejores bancos y brokers, que son para fondos indexados MyInvestors y para ETFs en España Trade Republic y si lo haces desde Latinoamérica eToro. Te dejo aquí abajo el enlace para que puedas invertir sin problemas. Además, hace poquito creé un canal de Telegram donde voy a subir todas mis inversiones de este año de manera pública para que puedas verlas e inspirarte. Y lo voy a hacer cada vez que invierta con un vídeo explicándote por qué. La primera de ellas la subo mañana, así que métete ya al canal de Telegram que tienes el link en la descripción para ver mi primera inversión de este 2022 y por qué estoy invirtiendo fuerte en este instrumento que te voy a enseñar. Y nada amigos, hasta aquí este vídeo. Déjame en los comentarios si te ha gustado, si tú crees que va a haber una crisis o qué estás pensando. Yo en mi opinión este año no creo que vayamos a ver un colapso del 40% ni de lejos, ¿de acuerdo? Esa es mi apuesta. ¿Que puede haber una corrección? Puede ser. ¿Que pueden caer un poquito los mercados? Puede ser. ¿Que entremos en un periodo en el que no tengamos un periodo tan alcista? Puede ser. Sinceramente, mejor porque podremos comprar más barato y crear una gran cartera a largo plazo. Y recuerda,
Si eliges un buen instrumento de inversión, el tiempo siempre juega a tu favor y te acabarás recuperando y creciendo tu patrimonio de todas las crisis si no tienes que vender. Por eso, siempre recuerda tu fondo de emergencia e invertir en un producto que conozcas, que entiendes y que puedas asumir su volatilidad. Hasta el próximo vídeo, amigos. Dale like fuerte y suscríbete al canal si no lo estás hecho ya.